Siempre creí que incluso para volverse enemigo de una madre debía existir cierto decoro, un mínimo de compasión. Pensé que si algún día mi propio hijo me echara de la casa en la que yo había traído al mundo, al menos tendría la decencia de mirarme a los ojos, inventar una mentira, una excusa cualquiera cuando me obligara a salir con una sola maleta de aquel hogar que yo misma había construido con mis manos hace 25 años. Pero mi hijo Sergio no dijo ninguna mentira aquel día, tampoco buscó pretextos, simplemente cerró la puerta con una expresión fría, impenetrable, y yo, mientras era arrojada a la calle por el mismo hijo por el que me había sacrificado toda una vida, comprendí que al volver la vista atrás no veía un gran pasado, sino los escombros de una enorme ilusión. Que aquella masa que un día amasé con mis propias manos hubiera tomado su forma más cruel y helada para intentar borrarme de la vida, no me arrancó ni un grito ni un llanto. Solo dejó en mi interior un silencio cortante, gélido, que descendía hasta lo más profundo de mi alma y obligaba a cuestionar cada recuerdo, cada sacrificio. Porque ese día sentí, con dolorosa claridad, que no era mi vida la que llegaba a su fin. Era mi verdadera desgracia, la obligación de enfrentar la verdad, la que apenas comenzaba. La voz de mi hijo, cuando me dijo: «Mamá, ya no tienes lugar aquí», no se alzó con ira ni se quebró con arrepentimiento. Al contrario, sonó tan indiferente como si estuviera moviendo un mueble viejo o retirando una alfombra gastada, como si dijera: «Así de simple». Y yo, al sentir cómo la persona a la que había dedicado toda mi vida me apartaba con tanta facilidad, noté cómo el pecho se me cerraba y el aire se me escapaba. Hasta hace unos años habría soportado pequeñas humillaciones, como cuando su esposa Paula invitaba a su madre y hermanos a las vacaciones familiares y me ignoraba por completo. Incluso había aguantado que Sergio, en lugar de defenderme, murmurara un tibio: «Madre, centrémonos en los niños», para no contrariarla. Pero aquel último gesto proclamaba que mi existencia ya no era un simple inconveniente, sino una mancha insoportable en la vida brillante y nueva que intentaban construir. Y pensar que yo había dado todo para que pudieran comprar aquel piso lujoso del que ahora me echaban, las últimas ahorras de mi difunto marido, incluso las pulseras de compromiso que conservaba de mi juventud. Porque para una madre la mayor inversión no es una misma, sino la tranquilidad de su hijo y sus nietos. Allí, delante de aquella puerta que se cerraba ante mí, sentí la vergüenza punzante de mi ingenuidad, la humillación de haber confiado tanto. Ahora tenía solo una maleta en la mano y un corazón helado por el frío y la traición. No tenía dónde ir, ni a quién llamar, porque había construido todo mi mundo alrededor de mi hijo. Y que él me borrara con un solo gesto no significaba solo perder una casa, sino la destrucción repentina y brutal de mi propósito de vida, de mi identidad. El olor extraño de aquella habitación de hotel en la que me refugié en plena madrugada me protegía, aunque fuera un poco, de la vergüenza y la humillación que habría sentido en mi propio hogar. Al menos, entre esas 4 paredes, no corría el riesgo de que alguien me viera en ese estado. Y mientras hojeaba aquel álbum de fotos arrugado, me preguntaba cuándo aquel pequeño Sergio que sonreía conmigo y se abrazaba a mi cuello alcanzaría la madurez suficiente para asumir las consecuencias de lo que había hecho. En medio de esa soledad y ese desamparo, la tormenta emocional fue amainando, dejando paso a un pensamiento frío, casi analítico. Sabía que una mujer como yo, con recursos propios y además financiadora del piso, no podía ser desalojada tan fácilmente
a menos que el título de propiedad no estuviera a mi nombre. Y esa simple lógica sembró en mí una sospecha terrible. Recordé cómo Sergio y Paula me habían convencido de entregarles el dinero. Mamá, es solo por seguridad. Tú estate tranquila. Y como yo, confiando ciegamente, había puesto en sus manos todo sin asegurar la propiedad a mi nombre. Había sido aquello una inversión de amor puro, de esa devoción ciega que solo una madre tiene. ¿O no había sido más que una estafa, la misma que ahora me dejaba sola en aquella habitación fría? En ese instante, escuché a través de la delgada pared del hotel el sonido tenue de un televisor. No fue la voz lo que me llamó la atención, sino la melodía de fondo. La reconocí al instante, la canción que Sergio y yo habíamos bailado el día de su boda, y aquella coincidencia me pareció un aviso, un susurro extraño que decía: la verdad está justo a tu lado, como si el destino me animara en silencio a no quedarme como una víctima, sino a levantarme. Mientras mis ojos recorrían los extractos bancarios que seguían el rastro del dinero que hacía años le había entregado a Sergio y revisaban la inscripción del piso en el registro de la propiedad, sentí cómo mis emociones se retiraban a un rincón y dejaban lugar a la lógica fría e implacable de una contable. Ya no se trataba de la traición de un hijo. Aquello se había convertido en un simple, repugnante y totalmente jurídico caso de ocultación de bienes. Y entendí que en esa batalla mis mejores armas no eran las heridas en mi corazón, sino las cifras y las fechas que tenía delante. Cuando vi en el registro, escrito con letras heladas, que el piso no estaba a nombre de Sergio y Paula conjuntamente, sino solo a nombre de Paula y de su madre, un nudo me retorció el estómago. Aquello probaba que la traición no consistía solo en excluirme, sino que yo había caído en una trampa financiera planeada durante años, calculada con una crueldad hiriente. Comprender que la firma de Sergio en aquella transferencia de propiedad no protegía mis bienes, sino que buscaba asegurar su matrimonio, borró de mí el último rastro de ternura maternal. Mi hijo había priorizado a la familia de su esposa por encima de mí, y el poder de echarme de la casa que yo misma había financiado, se lo había construido con el dinero que yo, confiando ciegamente, le había entregado. Aquella noche comprendí que no solo había perdido mi hogar, sino también toda fe en el carácter y la ética de mi hijo. Ese título de propiedad ya no era para mí un simple documento. Era la prueba legal de una traición que había roto el corazón de una madre y la había dejado sin nada. Tras ver esa verdad, decidí que esta guerra no sería por venganza, sino por recuperar mi dignidad y mis sacrificios robados. La joven abogada, hija de mi antigua vecina, que revisaba los documentos, reflejó en su rostro el mismo torbellino que yo llevaba dentro. Sorpresa, indignación, repugnancia. En sus ojos jóvenes vi el impacto moral de descubrir por primera vez que un hijo puede tratar a su propia madre con semejante crueldad. Y esa mirada, paradójicamente, me hizo sentir menos sola. Cuando ella susurró: «Doña Francisca, según esta inscripción, el señor Sergio no tiene ningún derecho legal sobre el piso. Todo está a nombre de su esposa y de su suegra». Comprendí que la traición tenía un nivel aún más asqueroso.
Mi hijo no solo me había echado, ni siquiera se había protegido a sí mismo frente a la familia de su mujer. Se había convertido en un servidor dócil, en un instrumento financiero en manos de su suegra. A los pocos minutos, supe que lo único que podía hacer legalmente era demostrar que el dinero entregado a Sergio había sido un préstamo y presentar una demanda de nulidad de la escritura por fraude. Sería un proceso largo, agotador y emocionalmente devastador, pero yo no pensaba detenerme hasta ver derrumbarse aquel imperio de mentiras construido sobre el amor de una madre. Desde ese día, el escritorio de mi abogada se convirtió en mi cuartel general y los recibos bancarios en mi munición. Dejé a un lado las lágrimas y el luto y comencé una guerra silenciosa, profunda, metódica. Una guerra para mostrarles a quienes me habían expulsado de mi propio refugio el rostro frío e inexorable de la justicia. Mientras avanzábamos lentamente en los preparativos de aquella batalla legal, entre trámites, papeles y advertencias de mi abogada, que una y otra vez me repetía: no se enfrente a ellos emocionalmente, aquí todo debe probarse. Yo no pude resistir el impulso de ver con mis propios ojos cómo seguían viviendo quienes me habían echado de mi propia casa. No era sed de venganza, era un hambre desesperada por comprender cuál era el precio real de su tranquilidad. Desde el asiento trasero del coche, observé a Sergio pasar frente al edificio donde yo, durante tantos años, había encontrado paz. Su rostro mostraba cansancio, sí, pero ni un rastro de arrepentimiento. Aquello, más que dolor, fue como un bloque de hielo clavándose en mi pecho. Parecía haber olvidado por completo la existencia de la madre que había dejado al otro lado de aquella puerta cerrada. Y continuaba su vida como si nada hubiese ocurrido. Poco después vi salir del portal a la madre de Paula, la verdadera propietaria del piso comprado con mi dinero, subir a su coche de lujo y llevarse a mis nietos. Ver cómo los niños que yo había criado, alimentado y amado, estaban ahora bajo el amparo de quienes me habían arrojado a la calle y crecían gracias al dinero que yo había entregado, fue el golpe más duro de mi vida. Entonces comprendí que mi guerra no era solo por recuperar la escritura de aquel piso, era por recuperar mi lugar, mi identidad. Ver cómo aquellas mujeres disfrutaban de una paz construida sobre las ruinas de mi vida, brillando con los restos de mis sacrificios, hizo que todo mi dolor dejara de ser emocional para convertirse, como mi abogada decía, en una búsqueda firme, concreta y absolutamente real de justicia. Cuando firmé la demanda con mi propio nombre, el nombre de aquella mujer expulsada a la calle, pero ahora levantada y decidida a reclamar lo que le correspondía, sentí como si parte del peso que había cargado durante años por fin se transfiriera al papel. Esa firma no era un llanto ni una súplica, era la declaración oficial de que respondería con la fuerza fría de la ley. Mi abogada me avisó de que cuando la notificación llegara a su puerta, Sergio y Paula entrarían en pánico y probablemente intentarían ponerse en contacto conmigo. Pero yo tenía claro que en esta batalla, la primera palabra no la debían pronunciar ellos, sino la justicia. Después de todo lo que me habían hecho, no pensaba escuchar su miedo antes de saborear el primer golpe de la justicia silenciosa que yo misma había puesto en marcha. Aquel tiempo de espera no fue una tortura para mí, fue una purificación. Cada llamada perdida, cada notificación de mensaje
Era una señal de que la calma artificial que habían construido empezaba a quebrarse, de que su estructura inmunda se tambaleaba por primera vez. Y en ese silencio, sin escucharlos, sin leerlos, yo sentía su miedo. Imaginé el instante exacto en que comprendieran que su madre se había convertido de pronto en una enemiga legal y que la escritura de la casa construida con mi dinero estaba en peligro. Y entendí que mi única respuesta debía ser la misma que ellos me habían dado aquel día en la puerta: silencio, frialdad y una negativa absoluta. En la primera grabación que escuché, con el permiso de mi abogada, la voz de Sergio ya no era la del hijo frío que me había cerrado la puerta en la cara aquel día. Sonaba como la de un empresario acorralado, presa del pánico. «Mamá, ¿qué es eso de un abogado? No digas tonterías, ¿qué estás intentando hacer?», gritaba. Y en ese tono desesperado pude oír con claridad cuánto temía perder su prestigio ante la familia de su esposa. También escuché la voz de Paula, aguda, descontrolada, cargada de insultos hacia mí. «Esa vieja no puede demostrar nada. Diremos que fue un préstamo», chillaba. Aquel momento no fue para mí una herida emocional, sino una prueba jurídica. No me debilitó como madre, me fortaleció como demandante. Mi abogada volvió a recordarme que esos estallidos emocionales jugarían en su contra ante el juez, mientras que mi fuerza estaba en mantenerme en silencio y centrarme únicamente en los recibos, los movimientos bancarios y los testigos. Era una tarea sorprendentemente fácil para mí porque ya no quedaba en mí amor hacia ellos, solo la nitidez implacable de la verdad. Cuando salí de su despacho aquel día, sentí cómo el dolor que emanaba de mi herida más profunda se transformaba lentamente en una determinación fría e inamovible. Por mucho que ellos lo intentaran, mi objetivo no era destruirlos, sino recuperar mi dignidad robada y el dinero que me pertenecía, demostrando que su madre no era una marioneta, sino una fortaleza de justicia. Mi abogada había revisado los movimientos de la cuenta de la madre de Paula, por si ellos afirmaban que el dinero que entregué no era un préstamo, sino una donación. Lo que vi en la pantalla me dejó sin aliento. Inmediatamente después de poner la propiedad a su nombre, la madre de Paula había transferido casi la mitad del dinero que yo había entregado a las cuentas de sus propios hermanos. Para mí, aquello no era un simple movimiento económico, sino la prueba de una traición calculada, metódica, perfectamente orquestada. Este hecho fortaleció aún más nuestra acusación de transferencia fraudulenta de bienes, ya que la madre de Paula había comprado la vivienda con mi dinero, asegurado la escritura y después había intentado dispersar los fondos entre sus familiares para ocultar el rastro. Era un juego financiero repugnante, frío y premeditado contra mi generosidad. La situación de Sergio quedó entonces completamente al descubierto. Para congraciarse con la familia de su esposa y blindar su matrimonio, había utilizado el dinero de su propia madre para que fuera la madre de Paula quien controlara la propiedad. Y luego, para protegerse a sí mismo, me había echado a la calle. En realidad, aquel hombre se había convertido en un simple instrumento para su familia política, un peón dócil dispuesto a sacrificar a su propia madre. Aquel título de propiedad dejó de ser para mí un documento inmobiliario, una prueba nauseabunda del precio por el que Sergio había vendido su honor. Y ese día comprendí que mi lucha no era solo por recuperar la escritura de una casa, era para demostrar que jamás permitiría que la familia de su esposa siguiera utilizándolo como una marioneta, a costa de mi vida, de mi dinero
y de mi dignidad. En medio de aquella guerra legal, lo que más me desgarraba el corazón era el silencio de mis nietos. La última vez que los había visto, me habían abrazado con todas sus fuerzas, como temiendo que me desvaneciera. Y ahora, pese a la crueldad que sus padres habían cometido conmigo, no había llegado ni una llamada ni un mensaje. Aquello me hería más que cualquier traición adulta. Comprendí entonces que los niños habían tenido que cortar todo contacto conmigo bajo la estricta vigilancia de sus padres, y eso significaba que no solo me habían expulsado físicamente, sino que Paula y Sergio intentaban robar también el amor que mis nietos sentían por mí. Mi abogada me advirtió que involucrar a los niños en el proceso judicial solo los dañaría más emocionalmente. Como abuela, esa fue la decisión más difícil. Mi amor por ellos estaba en conflicto con mi búsqueda de justicia, pero lo supe de inmediato. No permitiría que la inocencia de mis nietos quedara atrapada en esta guerra sucia. Decidí entonces transformar mi amor en algo aún más poderoso, una prueba silenciosa de que había cosas, las más importantes, que sus padres jamás podrían comprar ni manipular. Podían quedarse con mi dinero, con mi casa, pero jamás podrían arrebatar el lugar que yo ocupaba en el corazón de mis nietos. La llegada del escrito formal de conciliación, enviado por la abogada de Paula, fue la señal de que el pánico al otro lado había alcanzado su punto máximo. Me ofrecían la mitad de la cantidad que yo había entregado a Sergio a cambio de que retirara todas las demandas y renunciara a cualquier reclamación legal contra él. Para mí, aquello era a la vez un insulto y una confesión. Mi abogada me dijo suavemente: «Doña Francisca, podría ser una salida rápida». Pero mientras sostenía aquel papel en las manos, un fuego profundo, antiguo, subió desde mi estómago hasta mi garganta. Sabía que esto no era una cuestión de dinero. Era el precio de la humillación que me habían hecho vivir, del abuso de mi amor maternal, de la negación absoluta de mi dignidad como mujer y como madre. Aceptar la mitad habría sido aceptar la derrota. No quiero media vergüenza, quiero justicia completa. Ellos debían pagar el precio de la arrogancia y la frialdad con la que me habían dejado en la calle. Y ese precio no era solo devolver el dinero, era que la propiedad obtenida mediante fraude volviera a sus verdaderos dueños. Cuando mi abogada rompió el documento del acuerdo, sentí cómo el último nudo de tensión en mi pecho se deshacía. Ya no había marcha atrás. Esta guerra se decidiría ante un juez. Todas las mentiras quedarían expuestas, una por una. Y Sergio tendría que explicar, esta vez sin poder escapar, cómo y por qué había sacrificado a su propia madre solo para ganar la aprobación de la familia de su esposa. En el pasillo del juzgado sentí como si hubiera subido a una máquina del tiempo. Ya no caminaba hacia aquel Sergio frío que un día me echó a la calle, sino hacia unos desconocidos cuyos rostros llevaban una máscara grotesca de vergüenza y miedo. La madre de Paula, envuelta en esas prendas lujosas que un día compró con mi dinero, me lanzó una mirada de desprecio absoluto mientras yo permanecía allí con la sencillez digna de quien no tiene nada que ocultar. Vi cómo Sergio apartaba la mirada al verme. En ese instante entendí que su mayor temor no era perder dinero, sino que ante el juez saliera a la luz la traición que había cometido contra su propia madre.
para demostrar lealtad a la familia de su mujer, me había convertido en parte de una operación fraudulenta y ahora tendría que afrontar las consecuencias legales. Cuando la madre de Paula me miró de nuevo, pude leer en sus ojos una profunda desvalorización, como si yo debía ser una anciana prescindible, alguien que debía desvanecerse en silencio después de regalarles aquel piso. Pero en ese momento entendí una vez más que la injusticia cometida contra una madre siempre regresa multiplicada, y no en forma de dinero, sino en forma de fuerza. Al cruzar la puerta del juzgado, dejé afuera el último rastro de ternura maternal. Ya no era su madre, era la demandante, y el hombre que me había dejado en el umbral de su casa aquel día, hoy tendría que responder ante la ley por su traición. En el estrado, la postura tensa de Paula y las respuestas contradictorias que daba a las preguntas del juez fueron para mí la primera señal de victoria. Cuando dijo: «Doña Francisca nos prestó el dinero, íbamos a devolvérselo en 1 año», mi abogada actuó con precisión quirúrgica y empezó a interrogarla. Plazo exacto, intereses, contrato firmado. Paula quedó atrapada sin salida. Que buscara desesperadamente los ojos de Sergio fue para mí un espectáculo patético. Y Sergio, en ese mismo instante, pudo ver en la expresión de su esposa y de su familia política qué clase de hombre se había convertido. Un símbolo de debilidad, alguien que se había arrodillado delante de todos ellos sacrificando a su propia madre. Cuando mi abogada presentó ante el juez la tabla que demostraba cómo la madre de Paula había transferido parte del dinero a sus propios familiares justo después de recibir la escritura, el rostro de Paula se volvió blanco como la pared. En ese segundo comprendió que mi dinero no había sido nunca un préstamo, había sido la moneda con la que aseguraron que la propiedad pasara a su nombre lo antes posible. La mirada desesperada y furiosa que Paula me lanzó fue para mí un desafío. Yo le respondí con la misma frialdad que sentí aquel día en la puerta cuando me dejaron afuera. En esta guerra no hablaban los sentimientos, sino las pruebas. Y ya no había vuelta atrás. La postura desesperada y temblorosa de Sergio en el estrado no fue para mí un consuelo ni una victoria. Fue más bien un dolor amargo y profundo al ver en qué clase de figura patética se había convertido el hombre que, bajo la presión de su esposa y de la familia de ella, había echado a su propia madre a la calle. En ese instante comprendí que no solo había perdido a un hijo, sino que veía cómo el honor de ese hijo se hacía añicos delante de mis ojos. Cuando mi abogada le lanzó la pregunta más certera: ¿sabía usted, al expulsar a su madre, que la escritura del piso no estaba a su nombre ni al de su familia? Sergio quedó sin aliento. El silencio que llenó la sala resonó como una confesión jurídica de su mentira y de su complicidad. Yo veía con una claridad dolorosa que mi hijo aquel día no solo me había sacrificado a mí, sino también su propia dignidad, convirtiéndose en un peón dócil de la familia de su esposa. Que ignorara la memoria de su padre y el amor que yo siempre le había tenido, solo para salvar su matrimonio y adaptarse a los lujos que exigía la familia de Paula, no era ya un asunto de dinero ni de propiedad. Era la prueba viva de la erosión del carácter, de cómo el dinero puede corromper un alma y provocar el derrumbe moral más devastador, arrancando de raíz el corazón de una madre. Ver a la madre de Paula interpretar incluso la fragilidad emocional de Sergio como una oportunidad para proteger sus propios intereses, exigiendo instrucciones inmediatas a su abogada, me reveló una vez más
cuán calculadora y desalmada era aquella familia. A ellos no les importaba el corazón de mi hijo, sino únicamente la escritura de un piso comprado con mi dinero. Y en ese instante entendí que Sergio no me había sacrificado a mí, sino su propia salvación. Las lágrimas que vertió en el estrado no eran para mí lágrimas de arrepentimiento, sino de un hombre que por fin veía con horror la trampa nauseabunda en la que él mismo se había dejado atrapar. Y allí ante todos mostré con mi silencio y mi postura firme cómo el corazón de una madre puede romperse y aún así endurecerse lo suficiente como para buscar su propia justicia. La voz oficial y fría del juez fue enumerando uno a uno los movimientos fraudulentos de la madre de Paula, las contradicciones en la declaración de Paula y la gravedad moral de que un hijo echara a su propia madre de su casa. La atmósfera del tribunal se volvió gélida. Entonces comprendí que la justicia no se establece con llantos ni con súplicas, sino con los extractos bancarios, los registros notariales y los movimientos calculados que mi abogada había expuesto con precisión implacable. Y cuando el juez dictaminó la anulación de la parte fraudulenta de la escritura a nombre de la madre de Paula y ordenó la devolución del dinero que yo había entregado con sus intereses legales, sentí que aquella resolución no era solo una victoria judicial, era la reapertura violenta por mano de la ley de la puerta que Sergio me había cerrado en la cara aquel día. Era la restitución más clara y poderosa de mi honor y de mis sacrificios pisoteados. Las caras de odio y desconcierto de Paula y su madre fueron para mí profundamente satisfactorias. Ellas habían creído que yo me resignaría, que aceptaría el papel de víctima silenciosa. Pero yo les demostré que la injusticia cometida contra una madre no solo vuelve en forma emocional, sino también como una fría y contundente consecuencia económica. Al salir del juzgado, sentí la mirada de Sergio. En ella no había ni odio ni amor, solo una derrota absoluta y un arrepentimiento que lo consumía. Y entonces supe que no era mi deber perdonarlo, sino dejar que enfrentara su verdad. La justicia que yo había construido era la única forma de obligarlo a mirar de frente las mentiras que había elegido. Con aquella sentencia, la parte más dolorosa de mi viaje había terminado. Y yo ya sabía exactamente qué hacer con el dinero recuperado. Era más que una compensación. Era la financiación de mi nuevo comienzo y del redescubrimiento de mi propio valor. Cuando vi en el recibo bancario aquellas cifras enormes, la cantidad que representaba mis años de trabajo y finalmente la dignidad que había recuperado por orden judicial, no sentí un grito de alegría ni un impulso de venganza, solo una paz profunda y un cansancio igualmente profundo. Sabía que ese dinero no podía devolverme el tiempo ni el amor que me habían arrebatado, pero sí era la única herramienta real para construir un nuevo comienzo. Le dije a mi abogada, este dinero no es para volver a mi antigua casa. Ese piso quedó bajo los escombros de las mentiras que la familia de la esposa de Sergio construyó, y yo no voy a vivir entre ruinas. Este dinero se usará para levantar un nuevo hogar, hecho con mis manos y mi justicia, digno de la memoria de mi marido Alberto. Aquella decisión no era solo un asunto de propiedad, era una declaración de independencia emocional. Cuando salí del banco aquel día, tenía un plan nítido en la mente.
comprar un pequeño apartamento en un pueblo costero donde pasé mi infancia, un lugar que llevaría solo mi nombre y reflejaría únicamente mis decisiones. Un refugio donde las mentiras de Sergio y Paula no podrían alcanzarme y a donde incluso mis nietos vendrían solo con mi permiso. Durante años creí que la felicidad dependía de una familia, un apellido, una dirección. Pero aquel día, en el tribunal y en ese recibo bancario, aprendí la mayor lección de mi vida. La verdadera felicidad no nace del amor que otros te dan, sino del respeto que te das a ti misma. Y yo usaría ese dinero como un puente para reconstruir precisamente ese respeto. Esa cantidad recuperada se convirtió en un monumento personal a mi victoria. La forma más clara de decir, no podéis expulsarme de mi propia vida. Y sentí una paz fría, pero justa, al saber que quienes me habían robado la casa tendrían que observar, desde lejos, mi nuevo comienzo, mientras convivían con los restos del desastre que ellos mismos habían creado y la vergüenza que su propio hijo arrastraba. Cuando tuve la llave de mi nuevo apartamento en la mano, sentí que no habría solo una propiedad, sino también mi libertad. Aquel piso pequeño, con vistas al mar, era un símbolo, un lugar donde las mentiras de Sergio y Paula jamás llegarían. Un inicio solitario, pero digno. Mi nueva vecina, doña Emilia, me recibió con una sonrisa cálida y una hospitalidad sincera, algo que la familia política de Sergio me negó durante años. Para mí no fue solo un gesto amable, fue la prueba de que aún existía la humanidad y la bondad desinteresada. Mientras colgaba en la pared la fotografía sonriente de mi difunto marido Alberto, le hice una promesa silenciosa. He vencido a la mentira que nos traicionó y he empezado de nuevo con nuestra dignidad. En ese instante comprendí con una intensidad que me atravesó el alma que las mentiras construidas por Sergio no habían podido destruir nuestros 50 años de amor. Al contrario, me habían convertido en una mujer aún más fuerte. El sonido del mar ya no era para mí un lamento, sino una nana de paz y perdón. Yo no he perdonado a Sergio, pero sí me he perdonado a mí misma, a esa Francisca ingenua que confió demasiado y creyó sin reservas en sus palabras. Y en ese momento supe que estaba lista para desprenderme del peso del pasado y abrir una página nueva, limpia y honesta en mi vida. Mi vida ya no seguiría en la sombra de Sergio y Paula. La mujer que un día fue arrojada a la calle había desaparecido. En su lugar estaba ahora Francisca, fuerte, dueña del timón de su vida, erguida ante la injusticia y sobre todo una mujer que había elegido volver a amar y volver a vivir. El día en que llamaron a mi puerta, no lo viví como una declaración de guerra, sino como el cumplimiento inesperado del deseo más profundo de mi corazón. Porque cuando abrí, no eran Sergio ni Paula quienes estaban allí, sino mis nietos Emilio y Elena, con los ojos llenos de culpa y al mismo tiempo de una enorme necesidad de cariño. Aquello fue para mí un premio infinitamente mayor que cualquier victoria en el juzgado, porque su amor era la única herencia que jamás podría comprarse con dinero. El abrazo tembloroso de los niños y las lágrimas en sus ojos me demostraron que, incluso después de que sus padres me echaran a la calle, nada, ni las mentiras ni el control, había logrado destruir el amor y la lealtad que ellos sentían hacia mí. Habían guardado silencio obligados, sí,
pero el lazo real entre nosotros seguía intacto, fuerte, vivo. Cuando mi abogada me dijo que no había sido una estrategia emocional ni una manipulación, sino que los niños habían insistido en venir por su propia voluntad, la última inquietud que quedaba en mi corazón de abuela desapareció. Esa visita no era solo un reencuentro, era la rebelión silenciosa de mis nietos contra los errores morales de sus padres. Ese día, mientras me sentaba con ellos en mi balcón con vistas al mar, comprendí que la inocencia de los niños era el limpiador más poderoso contra toda la suciedad del juego cruel que Sergio y Paula habían construido. En aquel instante, supe que había derribado los muros de su mentira, pero sobre todo, que el vínculo auténtico entre mis nietos y yo había quedado para siempre fortalecido. Y comprendí también que mi verdadera victoria no estaba en la sala del tribunal, sino en el corazón de mis nietos. Su amor valía miles de veces más que el dinero recuperado o la escritura del piso. Unos días después de su visita, mi teléfono sonó. Ver el nombre de Sergio en la pantalla no me produjo ni ira ni sorpresa. Era simplemente un momento inevitable. Sabía que solo me llamaría cuando estuviera acorralado legalmente y presionado por la familia de su esposa. Y estaba preparada para escuchar su arrepentimiento fingido y su desesperación. Su voz sonaba temblorosa y cansada. «Mamá, lo siento tanto. Todo fue idea de Paula y de su madre», balbuceó buscando excusas. Yo respondí con calma. «Hijo, en el juicio quedó todo probado. Me echaste sabiendo que la escritura era fraudulenta». Esa verdad fría y directa arrancó de golpe la máscara de su falso arrepentimiento. Me dijo que quería reconstruir nuestra relación y mantener el vínculo con los niños. Pero yo le respondí: «Mi confianza en ti y en tu mujer quedó destruida por las sentencias y los movimientos bancarios. Canjeaste el respeto hacia tu madre por el favor de la familia de tu esposa. Eso no es un error, es una traición». Cuando Sergio me preguntó: «Mamá, ¿qué tengo que hacer para que me perdones?», sentí la mayor ofensa de todas. El perdón, le dije, no nace de un acto concreto, sino de una sinceridad profunda y digna, y tú estás muy lejos de eso. A partir de ahora me centraré en mi vida, y nuestra relación existirá solo por Emilio y Elena, nada más». Al colgar, no sentí victoria ni odio, solo un cansancio inmenso y la amarga serenidad de saber que Sergio ya no era un hombre digno del amor de su madre. No elegí perdonarlo, elegí mi vida, mi libertad recuperada, mi paz. Aquel día, mientras paseaba por la orilla del mar junto a mis nietos, Emilio se inclinó hacia mí y me susurró: «Abuela, ¿sabes? Papá y mamá discutieron muchísimo el día que él te echó de casa». Sus palabras me revelaron por fin el caos oculto tras la frialdad de Sergio. Aquel día, al arrojarme a la calle, también había hundido su propio matrimonio. Y cuando Elena añadió: «Papá estaba agotado de la presión de la familia de mamá», comprendí que Sergio no había sido solo una víctima de aquel juego sucio de escrituras y mentiras, sino también un cómplice voluntario. Pero incluso así, su cansancio y su debilidad jamás podrían justificar el haber expulsado a su propia madre. El amor de una madre no es moneda de cambio en ningún matrimonio. Me giré hacia ellos y les dije con suavidad: «Vuestra abuela os quiere muchísimo, pero tenemos una regla.
Los problemas entre vuestro padre y vuestra madre no son asunto vuestro. Vosotros no me contaréis nada sobre ellos, y yo no os contaré nada sobre lo que ellos hicieron. No era solo una norma, era mi promesa de proteger su inocencia y su paz. Que la entendieran y la aceptaran fue mi mayor consuelo, porque supe que este vínculo nuevo, honesto y limpio entre nosotros sería, a pesar del derrumbe de la falsa familia que Sergio y Paula habían construido, mi verdadero hogar y el mayor legado que dejaría tras de mí. Al alejarnos de la playa, supe con absoluta claridad que ya no importaba cuán arrepentido estaba Sergio o cuán furiosa pudiera estar Paula. Lo único que importaba era mi paz interior y el nuevo comienzo que había construido junto a mis nietos. Los años pasaron suavemente tras aquella gran tormenta. Con una pequeña parte del dinero que recuperé en el juicio, abrí una tiendecita de segunda mano en este encantador pueblo costero. Esa tienda no era solo una fuente de ingresos, era un refugio donde yo misma volvía a descubrir mi valor y mi fuerza. Cada objeto en mi tienda tenía una historia, una segunda oportunidad, igual que yo. Eran cosas que otros habían desechado, pero que mis manos devolvían a la vida, como aquel chal antiguo que encontré en una vieja maleta y que me recordó que pese a lo que Sergio hizo, mi propia vida no había sido arrojada a un rincón, sino rescatada por mí misma. Cada cliente que entraba en mi tienda era para mí un amigo, un confidente, una prueba silenciosa de que la vida podía seguir siendo hermosa. Ya no era aquella Francisca víctima de las mentiras de Sergio y Paula. Era una mujer digna, fuerte, erguida, sostenida por su propio trabajo. Y la gente del pueblo me devolvía lo que la familia de Sergio me había negado durante años: respeto verdadero, ese que no se compra, sino que se gana. La profunda calma de haber recuperado el control de mi vida era mi mayor riqueza. En mi agenda ya no había espacio para la falsa escritura de Sergio ni para la rabia de Paula. Ahora estaba llena de nuevos viajes, nuevos cursos, nuevas amistades. Y comprendí por fin que cuando Sergio me echó a la calle, en realidad me empujó hacia mi vida verdadera. Yo ya no era la mujer derrotada que salió aquella noche con una maleta. Ahora era Francisca, una mujer que había construido su propia segunda primavera y que brillaba no bajo el sol de nadie, sino bajo su propio sol. El día en que doña Emilia entró en mi tienda con aquel periódico local en la mano, no sentí sorpresa alguna. Era simplemente el anuncio de un final esperado e inevitable. En la noticia se explicaba que Sergio y Paula, después de perder el dinero que yo había recuperado en el juicio, habían caído en dificultades económicas aún mayores y que la madre de Paula estaba siendo investigada por el fraude cometido en la operación de la vivienda. Mientras leía, no emergió en mí ni alegría ni sed de venganza, solo una profunda tristeza y la claridad amarga de ver cuán frágil, cuán inútil era la estructura de mentiras que mi propio hijo había construido sacrificando a su madre, un castillo de arena destinado a derrumbarse. Cuando doña Emilia preguntó: «¡Qué pena! ¿Cómo ha podido acabar así viviendo entre tantos lujos?»,
Lo tomé como un recordatorio. Le respondí con calma: Emilia, ningún hogar construido sobre el esfuerzo y el honor ajenos puede sostener la paz durante mucho tiempo, porque yo sabía muy bien que la caída de Sergio no era un accidente, sino el resultado directo de sus propias decisiones morales. Su ruina no era para mí una victoria, sino una simple confirmación de la verdad. En ese instante entendí que mis nietos y mi propia serenidad eran infinitamente más valiosos que los escombros financieros que Sergio y Paula habían dejado atrás. Aquel artículo no cambiaba nada, solo corroboraba que, por fin, caminaba en la dirección correcta. Decidí que no viviría aferrada a su historia. Mi vida no avanzaría a la sombra de su desastre, sino bajo la luz tranquila de mi propio trabajo y mi propia paz. Ese mismo día llamaron a mi puerta y allí no estaba ya el orgulloso dueño del piso de lujo ni el empresario arrogante, sino un Sergio agotado, vencido, hundido bajo el peso de sus propias mentiras y de la presión de su familia política. Y verlo así no me provocó ni odio ni lástima, solo una profunda tristeza al comprobar cómo había entregado su vida al dinero y al engaño. Me contó que, en cuanto perdió la propiedad del piso, la familia de Paula le dio la espalda y lo echó de la casa. Entonces le dije: hijo, no lo perdiste todo cuando perdiste esa escritura. Lo perdiste el día que tiraste por la borda tu honor y el amor de tu madre. Aquellas palabras rebotaron en su rostro como una bofetada dolorosa. Era el despertar que jamás había querido enfrentar. Sus disculpas, tardías, temblorosas, sinceras o fingidas, no lo sé, no cambiaron nada. Yo simplemente le respondí: el perdón no lo encontrarás en mí, Sergio, solo en tu propia conciencia. Yo lo había dejado de juzgar, pero él tendría que convivir siempre con el juicio de sus propios actos. No calmé su dolor, lo dejé enfrentarse, por fin, a la verdad de lo que había hecho. Que bebiera un vaso de agua en mi nuevo hogar, tan sereno y tan distinto al que él destruyó, no fue para mí una amenaza, sino una confirmación de que mi vida, por primera vez en muchos años, avanzaba en la dirección correcta. En ese instante comprendió que al expulsarme de su casa había perdido el refugio más grande de su existencia. Cuando cerré la puerta detrás de él, no sentí ni rabia ni satisfacción, solo un cansancio profundo y la paz dolorosa de saber que Sergio, al fin, tenía que vivir con las consecuencias de sus propios errores. Mientras les contaba a mis nietos las historias de mi juventud, aquellas luchas duras pero llenas de dignidad, les enseñaba, sin necesidad de grandes discursos, cuán valiosos son el amor y el honor de una madre. No les narré la versión de su padre, les conté mi historia, porque quería que me recordaran, no por dinero ni propiedades, sino como una abuela que estuvo en sus vidas desde el cariño y la verdad. Ese día comprendí que yo era la autora de mi propia historia. Ya no era aquella mujer manipulada por la familia de la esposa de Sergio. Ahora era una mujer que se sostenía sobre su propio esfuerzo, fuerte y digna. Ese era el mayor legado que podía dejar. Ya no era la mujer arrojada a la calle. Era Francisca, la que construyó con sus propias manos su segunda primavera y que ahora brillaba bajo su propio sol, no bajo el de nadie más. Había recuperado mi vida a pesar de las mentiras de Sergio y Paula. Ese y no otro era mi verdadero triunfo. Recordad esto siempre. El amor y el honor de una madre nunca pueden comprarse con dinero ni mancharse con engaños. Esta larga historia no os la cuento como un lamento, sino como un testimonio vivo de lo que el espíritu humano puede soportar, como el mar que permanece sereno y poderoso incluso después de sus peores tormentas. El día en que me echaron de la casa no fue un final,
Fue el doloroso pero necesario comienzo del viaje para recuperar mi valor, mi honor y mi libertad. Esa escritura no era solo un documento, era la prueba repugnante de cómo se había intentado robar el amor y el trabajo de una madre mediante un engaño. Pero al recuperarla, demostré a Sergio y a Paula que no permanecería en silencio ante la injusticia y que mi justicia la construiría yo misma. En este camino aprendí que el perdón es un regalo que no solo se hace a otros, sino también a uno mismo. Perdoné a aquella mujer derrotada que caminó por la calle con una maleta. Y en ese instante dejé atrás el peso del pasado y avancé hacia el capítulo más hermoso de mi vida. Recordad, el amor y el honor de una madre no tienen precio. Y cuando tomáis el timón de vuestra propia vida, ninguna tormenta puede apartaros de vuestro rumbo. Porque por devastado que esté un corazón, siempre vuelve a florecer.